28 de septiembre de 2021. El luxemburgués Sebastián Thiel anota el 1-2 que acaba dando la victoria al Sheriff Tiraspol en el Bernabéu contra el Real Madrid, que acaba a la postre siendo el campeón de la competición en una de las Champions más legendarias que se recuerda. El Sheriff era sin duda la cenicienta de la Champions, ya que no solo era su primera participación, sino también era el primer representante de su país, Moldavia, o quizás deberíamos decir Transnistria. Hoy hablamos de este conflicto. Cuando la URSS se disolvió a principios de la década de los 90, se produjo una situación caótica en el este de Europa que aún en cierta manera se arrastra. Algunas personas en ese momento no sabían ni a qué país pertenecían. En la mayoría de repúblicas soviéticas existían grandes minorías de otras naciones que quedaban en una situación complicada. Por poner un ejemplo, tenemos minorías rusas en todas las repúblicas exsoviéticas que cuando se produjo la separación de la URSS quedaron en países que ellos no consideraban que fuese el suyo. Esta crisis que se produjo después de la disolución de la URSS afectó a todos los sectores de la vida y de la sociedad de esa zona y afectó incluso a Rusia, que se sumió en una crisis que arrastró durante bastantes años. Esta situación, que tenía tantas implicaciones geopolíticas, de fronteras, de territorios, también afectó a Moldavia. Este país se independizó en 1991 de la URSS y en 1992 ya tenía un conflicto. Este problema se llamaba Transnistria. Para entender el porqué de este conflicto y también de la guerra de Transnistria de 1992, hay que entender la composición étnica de Moldavia. Este país tomó la forma de la República Soviética de Moldavia, tal y como hicieron otras repúblicas que también tomaron sus fronteras según estaban divididos cuando formaban parte de la URSS. Tenemos fundamentalmente personas de etnia rumana y también de etnia rusa, aunque hay una minoría importante de personas de etnia ucraniana. Originariamente la intención de Moldavia era reintegrarse a Rumanía, es decir, formar una unión con este país con el que tiene tantos vínculos, pero finalmente esta fusión no se llevó a cabo. En este contexto, los eslavos del este, que se situaban fundamentalmente en la orilla oriental del río Dniester, proclamaron su independencia con el apoyo de Rusia. Esto recuerda bastante a lo que está sucediendo ahora mismo en Ucrania, ya que en ambos casos Rusia intenta incorporar territorios con una importante cantidad de rusos, con una cultura rusa más dominante, que tienen una composición étnica diferente al del resto del país y que intentan incorporar a su estado. Además, también tenemos la situación de que en el conflicto de Ucrania se están intentando crear una serie de repúblicas independientes que en un futuro se incorporarían al estado ruso, que es más o menos lo que algunas personas en su momento pensaban que iba a pasar con Transnistria, que se iba a formar una república y después esa república pasaría a incorporarse a Rusia. Así tenemos que fundamentalmente hay dos problemas. Por un lado, el choque cultural que pueda haber entre Moldavia y Transnistria, que, como hemos dicho, usa fundamentalmente el idioma ruso e incluso el alfabeto cirílico. Pero por otro lado también tenemos el hecho de que hay un tercer país detrás que está azuzando este conflicto, que está interesado en esta separación de Transnistria, como es Rusia. El caso de que esté detrás Rusia no hace que este conflicto con Transnistria sea más legítimo o menos legítimo, pero lo cierto es que la acción de Rusia es muy importante para entender lo que está sucediendo en este territorio. El gobierno de Transnistria está usando la simbología de la URSS, la simbología soviética, también como manera de diferenciarse de los moldavos. Es decir, está usando la hoz y el martillo, por ejemplo, que tenemos en su bandera, o también las estatuas de Lenin, como algo folclórico, algo cultural, ya que de alguna manera lo soviético y lo ruso ha pasado al imaginario colectivo como lo mismo. Es decir, uno asigna la misma identidad a la URSS que a Rusia. Y por tanto, este reclamo de la simbología soviética es de alguna manera una manera de diferenciarse del resto de moldavos y también una manera de reclamar ese pasado común con Rusia sin decirlo directamente. Al ser la URSS un estado tan reciente, todavía digamos que sus símbolos no están culturalmente desligados de la historia. Entonces puede parecer eso curioso que un país que se declara no comunista use simbología comunista, pero al fin y al cabo son símbolos nacionales. Hay muchos símbolos de otros países que fueron creados en un contexto muy concreto y que ahora mismo no significan lo mismo que en el momento en el que se crearon.
Aunque originariamente el conflicto era entre la mayoría moldava y la mayoría rusa que había a la parte oriental del río Dniester, finalmente estos 30 años de separación, todos los esfuerzos que se han hecho por dotar a Transnistria de una nueva identidad han derivado en un nuevo nacionalismo. Las personas más jóvenes, los que han nacido ya durante esta situación, durante esta separación, o los que han vivido prácticamente toda su vida con esta misma situación, ya apoyan la existencia de Transnistria como una identidad separada. Ellos, digamos que defienden que tienen su propia cultura separada de Rusia o de Moldavia. Ya no quieren ser parte de ninguno de los dos países. En muchos casos, en zonas donde chocan dos culturas, se acaba creando una tercera identidad que comparte rasgos con las otras dos culturas, pero que se considera diferente. Transnistria, desde luego, en el caso de existir, tendría que elegir a qué órbita pertenecer, aunque fuese independiente. Es decir, tendría que elegir si pertenecer más a la órbita de Moldavia o si tendría que pertenecer a la órbita de Rusia, y supongo que elegirían pertenecer a la órbita de los rusos. Dos miembros del servicio secreto de la URSS fundaron en los años 90 en Tiraspol, la capital de este territorio, el Holding Sheriff, que poco a poco fue haciéndose un hueco importante en la economía de la región. De hecho, en estos territorios que anteriormente eran comunistas, están acostumbrados a grandes empresas que controlen diversas actividades económicas del país, tal y como hacía anteriormente el Estado durante esta época soviética. Los dueños de estas macroempresas, de estos holdings, son denominados como jerarcas por parte de la prensa occidental, que de esta manera intenta desligarles un poco de los millonarios del lado capitalista, del lado occidental de Europa, cuando en realidad en muchos casos la influencia que puede tener estos multimillonarios dentro de las economías de su país en el mundo occidental es tan grande como lo que pueda haber en el lado postsoviético. Sí que hay que decir que algunos de estos jerarcas de esta zona tienen una relación directa con las mafias locales de sus países, también con tráfico de órganos, trata de blancas, con tráfico de drogas, asesinatos. Es un mundo muy conflictivo, es un mundo en el que las personas que llegan ahí arriba, en muchos casos, no solo es porque puedan ser buenos con la economía, sino porque han logrado ser los más fuertes en un mundo muy duro. De hecho, el conglomerado Sheriff del que estamos hablando ha sido relacionado con el blanqueo de dinero de otros negocios ilegales. Ese mundo en el que acaba de caer la URSS fue un lugar perfecto para que diversos personajes se quedasen con aquellos sectores que anteriormente pertenecían al Estado. Es decir, antes, por ejemplo, la URSS era la encargada de extraer el petróleo, de refinar el petróleo, de trasladarlo, lo mismo con el gas o con cualquier sector, la minería, y después de la caída de la URSS alguien tenía que quedarse con ese sector. Y desde luego que en muchos casos cayeron en manos que no son las más adecuadas. De hecho, el grupo Sheriff comenzó en los 90 con el negocio del petróleo y con la distribución de diversos productos, y ha acabado teniendo hasta un grupo de prensa y una cadena de televisión. De hecho, tal es el dominio de este grupo que ha sido acusado de monopolio encubierto, ya que era la única empresa de Transnistria que podía negociar con empresas del exterior en una moneda diferente a el rublo transnistrio, que es la moneda que se usa allí actualmente. En 2015 se calculó que hasta un tercio del dinero que se movía en Transnistria pasaba por manos del grupo Sheriff. Víctor Gusan, una de estas personas que fundó el grupo Sheriff, fundó en 1996 el equipo de fútbol Tiraspol, que luego al año siguiente pasó a llamarse Sheriff Tiraspol, coincidiendo así con el nombre de la empresa. En 1998 subió a la primera Moldava y en el año 2000 ganó su primera liga, y desde entonces se ha convertido en la mayor potencia futbolística de Moldavia. Ha ganado todas las ligas desde que comenzó el siglo, salvo dos, a lo que hay que sumarle más de 10 copas. Además, es el equipo que más veces ha participado en Europa, llegando en 2021 por primera vez a la Champions. Tal es el dominio del Sheriff dentro de su liga, que se ha intentado cambiar el formato haciendo que la liga tenga como dos fases, pero esto no está sirviendo para que haya un solo equipo que pueda hacerle frente al Sheriff, que cuenta con unos recursos muy superiores a cualquier otro equipo de Moldavia. Con dinero todo es más fácil, pero hay que decir que el Sheriff Tiraspol también está haciendo las cosas bastante bien y ha sido el pionero en traer a jugadores de diversos países, en muchos casos muy exóticos, a la liga, y en algunos de estos casos incluso han acabado tomando la nacionalidad moldava o formando parte de la estructura del club después de haber estado jugando allí durante bastantes años.
Si miramos su plantilla actual, podemos ver como apenas hay moldavos, no superan el número de 5, pero podemos ver a jugadores de Ghana, de Zimbabue, Bosnia, Burkina Faso, Senegal, Argentina, Brasil, Níger, Marruecos, Camerún, Trinidad y Tobago, Mali, Gambia, Costa de Marfil o Gabón. Lo malo, por tanto, es que pese a la inversión económica y haber generado un equipo que es bastante competitivo, incluso a nivel europeo, no han conseguido desarrollar el talento nacional y no han conseguido mejorar el estándar del fútbol moldavo. Ya en la temporada 2009-2010 casi consiguen llegar a su primera Champions, después de eliminar en primera ronda previa de Champions al Inter Turku de Finlandia, al Slavia Praga checo en segunda ronda, pero el Olympiacos les eliminó en la tercera ronda previa, que era la anterior a la fase de grupos de la Champions. Pero su mayor éxito fue llegar en 2021-2022 a la fase de grupos de la Champions por primera vez en su historia. Derrotaron en las fases previas al Alaskert de Armenia, al Estrella Roja de Belgrado y al Dinamo de Zagreb de Croacia. Estos tres rivales tampoco se podría decir que fuesen muy potentes, pero tenemos entre ellos a dos equipos que han jugado hace poco la fase de grupos de la Champions, tales y como son el Estrella Roja y el Dinamo de Zagreb. Además, da la casualidad de que los tres pertenecen al este de Europa, por lo que podemos decir que el Sheriff de Tiraspol tiene un buen nivel para el estándar competitivo de los clubes del este de Europa. Y no podía decirse que el Sheriff llegó a la Champions de paseo, porque consiguieron una victoria y un empate contra el Shakhtar, más la histórica victoria contra el Real Madrid. Acabaron terceros de grupo con 7 puntos, detrás de Real Madrid con 15, que solo perdió el partido contra los moldavos, y el Inter de Milán, que fue segundo, con 10 puntos. Al ser terceros, pasaron a competir a Europa League, pero no pudieron redondear su gran competición europea, ya que perdieron contra el Sporting de Braga en la ronda previa que juegan los terceros de grupo de Champions antes de entrar en Europa League. El Sheriff representa muy bien todo este mundo que surge después de la caída de la URSS, ya que directamente es el equipo de fútbol de uno de estos macrogrupos empresariales que abundan en los países soviéticos, y además tiene un marcado componente político, por lo que es un club bastante interesante a analizar. Como última curiosidad, vamos a decir que el principal rival del Sheriff en su liga es el Zimbru de Chisinau, que es el equipo principal de la capital moldava. Y cuando estos dos equipos se enfrentan en las gradas hay exposición, una gran exposición de lemas y de símbolos políticos, y digamos que sirve muy bien para mostrar este separatismo, estas diferencias que pueda haber entre Moldavia y Transnistria. Yo creo que al propio Sheriff le interesaría más jugar en la Liga de Moldavia que en una supuesta Liga de Transnistria, ya que esta tendría un nivel inferior. Después de todos los movimientos políticos, militares que están sucediendo en Ucrania y en otros puntos cercanos a Rusia, veremos si Transnistria se une a esto y ocurre en los próximos meses o próximos años algún tipo de avance en la independencia de este territorio que por ahora es de Moldavia.